Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos, del municipio de San Marcos, del departamento de Ocotepeque. En este video hablaremos sobre el tema movimiento en caída libre, que corresponde al área de Ciencias Naturales del Espacio Pedagógico de Física 1 de 10º grado. Los objetivos a alcanzar son los siguientes. Describen las características generales de un cuerpo que se mueve en caída libre. Utilizan las ecuaciones generales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para describir el movimiento de un objeto en caída libre. Resuelven problemas generales relacionados con cuerpos en caída libre en un campo gravitacional. Los contenidos a desarrollar son movimiento en caída libre. Iniciemos. Hoy en día nosotros sabemos que gracias a los aportes de Galileo Galilei conocemos que en algún lugar determinado de la Tierra y en ausencia de la fricción por aire o de otro tipo, todos los objetos caen con la misma aceleración uniforme. A esta aceleración gravitacional debido a la Tierra, nosotros le asignamos la variable g y le llamamos gravedad. Esta aceleración se ha medido a nivel del mar y a una latitud de 45 grados y su valor oscila entre los 32.17 pies por segundos cuadrados o 9.806 metros por segundos cuadrados. Nosotros, para efectos prácticos, utilizaremos los valores promedios siguientes: 9.8 metros por segundos cuadrados o 32 pies por segundos cuadrados. ¿Cuál de los dos valores utilicemos? Dependerá de las unidades de medida que los problemas que estemos estudiando nos planteen o nos informen. La característica básica del movimiento en caída libre, tal y como lo podemos ver aquí en nuestra imagen, será que analizaremos cuerpos que caen desde una altura o que se mueven en dirección del eje Y. Vamos a hacer un análisis rápido del comportamiento de los objetos en caída libre. Nosotros sabemos y conocemos parte de la historia que nos dice que independientemente de su masa o de su tamaño, todos los cuerpos caen hacia la Tierra con la misma aceleración debido a la gravedad, o que estos deberían de caer al mismo tiempo, independientemente de su masa o de su tamaño. Nosotros sabemos que esto es real, pero en condiciones controladas. En condiciones normales, el viento, es decir, la fricción por aire, evita que esto suceda. Podemos ver aquí un experimento, primero en el vacío y después sobre la superficie de la Tierra, es decir, en condiciones normales. En el vacío, en esta primera imagen, dice que se colocó un trozo de papel y una bola de plomo y que ambos objetos se dejaron caer al mismo tiempo. Y la observación es que ambos caen exactamente al mismo tiempo a la parte inferior del recipiente. ¿Por qué razón? Porque la única fuerza que actúa sobre estos objetos es la atracción gravitacional debido a la Tierra. No hay fricción por aire ni por otro tipo en el vacío, en una situación controlada. Ahora vemos en la parte aquí, en esta imagen, vemos lo contrario. Esto ya es en una situación no controlada, es decir, en el exterior, donde hay fricción por aire. Si nosotros soltamos en el exterior una hoja de papel y una bola de acero, notoriamente nosotros vamos a poder observar que el primer objeto en caer al suelo debería de ser la bola de acero o de plomo. Estamos hablando de plomo. Se debería de ser el primer objeto en caer. ¿Por qué razón? Esto va en contra de lo que dijimos anteriormente, pero hay una explicación lógica. Aquí entra en juego la fricción por aire. Entonces la fricción por aire provoca que, debido a la superficie de la hoja de papel, el movimiento en caída libre se vaya haciendo más lento y la bola caiga mucho más rápido hacia la Tierra, ¿verdad? Entonces la conclusión sería que lo que nosotros decimos que dos objetos, independientemente de su tamaño o de su masa, caen al mismo tiempo por la misma aceleración a la Tierra, se cumple únicamente en situaciones controladas, no así en situaciones naturales, donde los cuerpos interactúan con el viento, con el aire, y esto provoca cambios en el movimiento en caída libre. Ahora vamos a analizar características generales del movimiento en caída libre.
Cuando nosotros trabajemos con problemas referidos a cuerpos que caen libremente, es muy importante establecer direcciones, es decir, una dirección positiva y una dirección negativa, y seguir este criterio de manera sistemática al momento de calcular los valores que nosotros necesitamos para dicho problema. El signo de la respuesta siempre va a ser importante para determinar la ubicación en un punto o la dirección de la velocidad en instantes específicos. Como la gravedad es una aceleración constante, nosotros para este tipo de problema vamos a utilizar exactamente las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme con algunas modificaciones o cambios de variables, pero básicamente son las mismas. Aquí de manera rápida vamos a observar las dos situaciones que nosotros vamos a analizar del movimiento en caída libre. Primera situación. Vemos en nuestra imagen, en la primera imagen vemos a un individuo que está en la parte superior de un edificio y que tiene en sus manos una pelota y literalmente la suelta o la deja caer. Este va a ser el primer caso de problemas que nosotros vamos a estudiar en movimiento en caída libre. Un objeto que se deja caer desde cierta altura. ¿Cuáles son las características básicas de este fenómeno? Primero, como el objeto se deja caer partiendo de reposo, su velocidad inicial es 0. Y el punto de partida nosotros lo vamos a considerar como la posición inicial 0. Otra característica es que en todo momento el movimiento es solamente hacia abajo, hacia la tierra. Y aquí va a ser indispensable, como lo mencioné anteriormente, establecer direcciones. En este caso, si ustedes ven, establecemos la dirección hacia abajo como positiva y la dirección hacia arriba como negativa. Como una recomendación, no es una regla, es una recomendación para que podamos trabajar de mejor manera, podemos elegir nosotros el movimiento inicial del objeto como la dirección positiva y lo contrario como la dirección negativa, tal y como lo vemos acá. Como la pelota se inicia a mover hacia abajo, elegimos esa dirección como positiva. Y vemos actuando a la gravedad, que la gravedad siempre en dirección hacia la Tierra. En este caso, como el movimiento inicial es positivo, la gravedad va en sentido positivo. Ahora veamos la segunda situación. En la segunda situación podemos ver que el mismo individuo, ahora a nivel del suelo, lo que hace es proyectar verticalmente la pelota, es decir, realiza un tiro vertical dirigido hacia arriba. ¿Qué sucede entonces en este caso? Para que la pelota pueda proyectarse en dirección hacia arriba, se le tiene que proporcionar una fuerza de impulso inicial, y esta fuerza de impulso inicial le confiere una velocidad inicial. Entonces, en estos casos de tiro vertical, la velocidad inicial es distinta de 0, no es 0 como en el caso anterior, y el objeto inicialmente se mueve hacia arriba en contra de la gravedad. Eso entonces provoca que la velocidad se vaya haciendo menor o que el objeto suba más lento a medida que va transcurriendo el tiempo, hasta el punto que esa velocidad se hace 0. Cuando esa velocidad se hace 0, nosotros decimos que el objeto alcanzó su altura máxima. En ese punto, altura máxima, la velocidad es 0 y sucede que el objeto tiende de nuevo a caer en dirección hacia abajo o hacia la tierra, tal y como lo vemos acá. Tiende a caer nuevamente. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza de atracción gravitacional. Y en este caso, si ustedes se fijan, tomamos el movimiento inicial hacia arriba como dirección positiva. Entonces, todo lo que vaya moviéndose en dirección contraria va en dirección negativa. Movimiento inicial positivo, en este caso, hacia arriba en dirección de positivo y lo que vaya en dirección contraria en sentido negativo. Incluso en este caso podemos ver que la gravedad debería de ir acompañada de un signo negativo. ¿Por qué? Porque va en contra del movimiento inicial que nosotros elegimos como positivo. Aclaración importante: el signo positivo o negativo de la gravedad únicamente a nosotros nos indica en qué sentido se va moviendo la gravedad con respecto a lo que nosotros elegimos inicialmente como la dirección positiva o como la dirección negativa. Ahora vamos a estudiar cuáles son las ecuaciones que nos servirán a nosotros para
resolver problemas de movimiento en caída libre. Como ya lo mencionamos anteriormente, el movimiento en caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, las ecuaciones que utilicemos serán básicamente las mismas de MRUA con leves modificaciones, básicamente simplemente cambios de variables. Veamos. La ecuación número 1 o la primera ecuación que vamos a analizar nos define la velocidad final, que nos dice que la velocidad final es la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La segunda ecuación nos define a la distancia o altura. Nos dice que es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2 por el tiempo. Nos está definiendo a la altura, distancia o posición. Podemos llamarla de las tres formas. La tercera ecuación también nos define a la distancia en y, nos dice que es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. La ecuación número 4 también nos define a la distancia y nos dice que es igual a la velocidad final por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación número 5, esta no nos está definiendo ninguna variable, esta nos sirve nada más para hacer despejes. De ella podemos despejar para cualquiera de las variables contenidas en esta ecuación, que es el doble de la gravedad por la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Como les dije, esta nos sirve únicamente para hacer despejes. Y las variables que vamos a utilizar aquí son las siguientes. Podemos ver acá. Vamos a utilizar la variable y para distancia o altura, g para gravedad, b sub f para velocidad final, b sub 0 para velocidad inicial y la variable t para tiempo. Entonces, estas serían las 5 ecuaciones que ustedes deben de manejar y tomar en cuenta para resolver problemas que impliquen movimiento en caída libre. ¿Cuál ecuación nos sirva para trabajar? Eso dependerá de la información que el problema nos proporcione. Ahora que ya conocemos el concepto de movimiento en caída libre y que también sabemos cuáles son las ecuaciones para trabajar con problemas que impliquen cuerpos en caída libre, vamos a analizar un primer caso. Este caso nos remonta a una famosa película donde nos dice que King Kong se sube a un edificio y luego se deja caer. Entonces el problema nos dice, ¿cuánto tiempo le tomó a King Kong caer desde la cima del edificio Empire State, que tiene una altura de 380 metros? Y nos hace otra pregunta, ¿cuál era su velocidad al momento de aterrizar sobre el suelo? Entonces veamos este problema. Nos dice, primero, un bosquejo. Recuerden que vamos a utilizar 4 pasos básicos para resolver. Y el primer paso será realizar un bosquejo del problema o un diagrama del problema para nosotros poder representar toda la información que conocemos y la que deseamos encontrar. En este caso nos dice que King Kong se sube a un edificio, ¿verdad? Ahí lo podemos ver a King Kong, muy enojado él, ¿verdad? Y se va a dejar caer del edificio, tal y como lo vemos en la imagen. Se deja caer hasta que aterriza sobre el suelo. Muy bien. Ahora bien, va a ser importante establecer una línea, como la podemos ver acá, esta línea que hicimos aquí, una línea punteadita, que nos indica a nosotros el punto de partida del movimiento. Esa línea nos va a representar la posición inicial 0. De ahí comenzamos nosotros a contar. Posición inicial 0, igual tiempo 0. Analicemos las demás variables. ¿Qué pasa con respecto a la velocidad inicial? Como el problema nos dice que King Kong se deja caer, entonces significa que originalmente estaba en estado de reposo y se deja caer. Entonces, la velocidad inicial será 0. Siempre, tomen en cuenta esto, siempre que un problema nos diga que un objeto se suelta desde cierta altura o se deja caer desde cierta altura, vamos a tomar el dato velocidad inicial 0, porque parte del estado de reposo. Luego conocemos la altura del edificio. El problema nos informa que el edificio tiene una altura de 380 metros. Ahora vamos a establecer las direcciones. Recuerden que es importante establecer las direcciones para poder realizar el problema y que los signos algebraicos sean correctos. En este caso, como el movimiento inicial es en dirección hacia abajo, sugiero entonces que la dirección hacia abajo lleve el signo positivo y
la dirección hacia arriba, en sentido contrario, entonces sería en sentido negativo. Eso es una sugerencia, no es una regla. Siempre sugiero que el movimiento inicial nosotros lo coloquemos como dirección positiva y lo contrario en dirección negativa, ¿verdad? Esto nos va a servir para no confundirnos. ¿Qué otro elemento interviene? La gravedad. La gravedad que siempre actúa en dirección hacia abajo, hacia la Tierra. Y en este caso vamos a utilizar el valor constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Noten que le colocamos aquí un signo positivo debido a que el movimiento hacia abajo nosotros establecimos que es en dirección positiva. Y también, en este caso, desconocemos la velocidad final o la velocidad que King Kong tenía al momento de impactar contra el suelo. No la conocemos, debemos encontrarla. De igual manera, no sabemos cuánto tiempo transcurrió desde que King Kong se deja caer hasta que aterriza. Entonces desconocemos el tiempo total de vuelo. De las 5 variables que intervienen en las ecuaciones de caída libre, vamos a analizar cuáles tenemos. Tenemos la altura del edificio, tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad. Ahora, ¿cuáles no conocemos? No conocemos la velocidad final y tampoco conocemos el tiempo, que es lo que debemos de encontrar. Entonces, aquí la conclusión sería que la velocidad inicial es 0 porque parte de reposo, que se establecieron direcciones positivas y negativas. Tomamos nosotros hacia abajo positivo y hacia arriba negativo. La gravedad en este caso entonces va en sentido positivo y desconocemos la velocidad final y el tiempo total de vuelo. Procedamos entonces a resolver con nuestro segundo paso. El segundo paso, recuerden, es un análisis de datos. Extraemos los datos del bosquejo y los enlistamos para saber cuáles tenemos y cuáles no tenemos. En este caso, el problema nos proporciona los siguientes datos. La velocidad inicial sabemos que es 0. La velocidad final no la conocemos, debemos de encontrarla. El tiempo, de igual manera, no lo conocemos. Nos estamos refiriendo al tiempo total de vuelo. Ahora tenemos la altura, si la sabemos, la altura del edificio. Y por último también conocemos la gravedad. ¿Ven? Noten que tenemos 3 variables de las 5. Y el requisito para poder trabajar con un problema es conocer al menos 3 de las 5 variables. Con esas 3 podemos calcular la número 4 y posteriormente la número 5. Partiendo entonces de esta información, vamos a proceder nosotros a deducir la ecuación. Pero ¿para cuál de las 2 variables desconocidas? Vamos a comenzar para velocidad final. Bien, ¿cómo elegir la ecuación que nos sirve para encontrar la velocidad final? En este caso, que es la variable número 4. Recuerden, para encontrar la variable número 4, solo una de las ecuaciones planteadas nos servirá. Y esa ecuación debe de cumplir los siguientes requisitos. ¿Cuáles son? Debe de contener las 3 variables que el problema nos informa, incluyendo la que buscamos. Y por ningún motivo debe aparecer la otra desconocida. Significa que la ecuación que nos sirve debe tener la velocidad inicial, debe tener la altura y la gravedad. Y también debe tener a la velocidad final. Y por ningún motivo debe de aparecer la variable tiempo porque tampoco la conocemos. Entonces, si ustedes se van a hacer el análisis a las ecuaciones planteadas anteriormente, se encontrarían que la única que cumple esos requisitos es la ecuación que allá la habíamos numerado como 5. El orden o la numeración no importa, ¿verdad? Y en este caso es la ecuación que nos sirve para hacer despejes. Dirán, no está definiendo lo que buscamos. Recuerden que eso no siempre es así. Por lo general, la ecuación que nosotros elegimos o la que nos sirve no siempre nos va a estar definiendo la variable que buscamos. Esto lo hacemos por un despeje. En este caso entonces nosotros tenemos que proceder a despejar para la variable que buscamos, que es la velocidad final. Procedamos. Primero vamos a eliminar la velocidad inicial al cuadrado. ¿Por qué razón la eliminamos o la tachamos? Porque recuerden que la velocidad inicial es 0. Entonces si es 0, toda esta parte de aquí se hace 0 y desaparece de la ecuación.
Luego vemos que para poder despejar totalmente para la velocidad final, tenemos que transponer el exponente al otro lado de la igualdad. Y la operación inversa de la potenciación es la radicación. Significa que este exponente 2 pasaría al otro lado a ser la raíz cuadrada de toda esta expresión que tenemos acá, quedándonos de la siguiente manera. Así. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada de el doble de la gravedad por la altura. Y básicamente esta es la ecuación ya despejada para velocidad final que nos servirá a nosotros para llegar a nuestra respuesta. Procedamos entonces ahora a nuestro cuarto y último paso en esta primera parte del problema, que es encontrar la magnitud de la velocidad final. Veamos. Vamos a tomar la ecuación que despejamos anteriormente, que es esta, y vamos a sustituir los valores conocidos. En este caso, conocemos la gravedad y conocemos la altura. Entonces procedemos a sustituir, quedándonos de la siguiente manera. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada de el doble de 9.8 por 380. Procederíamos a realizar lo que está dentro del símbolo radical. Tomamos nuestra calculadora y multiplicamos 2 por 9.8 por 380. Y eso nos da como resultado 7.448 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Metros cuadrados porque recuerden que aquí multiplicamos metro por metro y eso nos da metros cuadrados. Y segundo cuadrado lo copiamos. Ahora extraemos la raíz cuadrada de esa cantidad, raíz cuadrada de 7.448, y eso nos da como resultado 86.3 metros por unidad de segundo. Entonces básicamente esta sería la velocidad final o la velocidad de impacto de King Kong al momento que aterriza sobre el suelo. Ahí tenemos nuestra primera respuesta. Entonces diríamos que la velocidad de King Kong al momento de aterrizar sobre el suelo fue de 86.3 metros por unidad de segundo. Hasta este punto hemos contestado la primera parte del problema. Hemos determinado la velocidad de impacto o la velocidad final. Pero recuerden que también el problema nos preguntaba por el tiempo de vuelo. Entonces vamos a proceder ahora a resolver para tiempo. Veamos. Cálculo del tiempo de caída o del tiempo total de vuelo. Aquí es importante señalar que como el tiempo ya es la variable número 5, es mucho más fácil porque el panorama es más amplio. Siempre que estemos resolviendo problemas para determinar la variable número 5, nosotros podemos elegir cualquiera de las ecuaciones disponibles, siempre y cuando la variable que buscamos esté contenida ahí y podamos despejar. Esta ustedes la elegirán de acuerdo a su criterio. A veces uno elige la que aparentemente es más fácil para despejar o la que tenga menos información. En este caso lo vamos a hacer partiendo de esta ecuación, de la que define a la altura, que me dice y es igual velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como yo busco el tiempo, lo que voy a tener que hacer es de esta ecuación despejar para la variable tiempo. De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es ver que la velocidad inicial es 0 y al multiplicar 0 por t, toda esa parte se me hace 0. Entonces significa que esta primera parte de la ecuación se hace 0, dado que la velocidad inicial es 0 y esta parte desaparece y la ecuación me queda más simplificada. Si procedemos con el despeje, sabemos que tendríamos que transponer este 1/2 al otro lado de la ecuación. Y ese 1/2 pasaría básicamente a ser un factor, a multiplicar por 2, quedándonos de la siguiente manera. Ya escribiendo la ecuación simplificada, hasta este punto nos quedaría 2y es igual a la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Todavía no hemos terminado nuestro despeje. Entonces ahora verificamos que debemos de transponer para que la ecuación me quede totalmente despejada.
y podemos notar que tenemos que transponer la variable gravedad y también el exponente 2 al otro lado de la igualdad, de esta manera. ¿Ven? Gravedad, aquí está multiplicando, pasaría dividiendo, y el exponente 2 pasaría a ser raíz cuadrada. Entonces el despeje en este caso nos quedaría de esta manera. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de el doble de la distancia dividido entre la gravedad, despejado para tiempo. Una vez que ya tengamos el despeje hecho, entonces procedemos a resolver sustituyendo los valores conocidos y realizando las operaciones indicadas. Entonces veamos cómo nos quedaría nuestro problema. Sustituyendo en nuestra ecuación nos quedaría tiempo es igual a el doble de la altura, entonces sería 2 multiplicado por 380 metros, dividido entre la gravedad, es decir, entre 9.8 metros por segundos cuadrados. Resolvemos las operaciones indicadas. Aquí multiplicaríamos 2 por 380 y el resultado lo dividiríamos entre 9.8 de la siguiente manera. Nos quedaría, después de resolver las operaciones que están en la parte de adentro, la raíz cuadrada de 77.55 segundos cuadrados. ¿Por qué? Porque también hay que verificar las unidades. ¿Qué sucede con las unidades? La unidad metro se repite arriba y abajo, entonces procedemos a cancelar con el método de cancelación y me queda únicamente la unidad segundos cuadrados. Recuerden que este dato de aquí es producto de realizar todas las operaciones indicadas dentro del símbolo radical. Y ahora procedemos a extraer la raíz cuadrada de 77.55. Tomamos nuestra calculadora y decimos raíz cuadrada de 77.55. Y eso nos da como resultado 8.81 segundos. Y ahí tenemos básicamente el tiempo necesario para que King Kong cayera desde la cima del edificio hasta el suelo. Entonces nuestra respuesta final de la parte B del problema sería que el tiempo que transcurrió para que King Kong cayera o aterrizara sobre el suelo fue de 8.81 segundos. Y de esta manera hemos resuelto nuestro primer ejemplo para dos variables desconocidas. En este caso trabajamos para velocidad final y para tiempo. Recuerden que los problemas podrían preguntarnos muchas más interrogantes. Podrían a nosotros preguntarnos la posición en un momento determinado, la velocidad en un momento determinado. En este caso nosotros simplemente trabajamos para dos preguntas, pero como les vuelvo a repetir, dependiendo de cómo esté planteado el problema, nos podrían hacer muchas más preguntas, cambiando los instantes de tiempo y preguntándonos posición, velocidad en diferentes instantes de tiempo. Hay que tener entonces cuidado en esto. Bien, ahora vamos a proceder a verificar lo aprendido. Para ello ustedes nos van a ayudar ahí en su casita y en su cuaderno de anotaciones van a resolver algunos problemas basándose en lo que acabamos de discutir. Recuerden que también pueden hacer uso de su libro de texto o buscar otras fuentes alternativas de información en el internet. El primer problema dice: una pelota en estado de reposo se suelta y se deja caer durante 5 segundos. Pregunta: ¿cuáles son su posición y su velocidad en este instante? Es decir, en el instante de tiempo 5 segundos. Problema número 2. Nos dice: se deja caer una piedra a partir del reposo. Pregunta: ¿cuándo alcanzará un desplazamiento de 18 metros por debajo de su punto de partida? Y nos hace otra pregunta y nos dice: ¿cuál será su velocidad en ese momento? Problema número 3. Una mujer suelta una pesa desde la parte más alta de un puente y un amigo que se encuentra en la parte de abajo medirá el tiempo que ocupa el objeto en llegar al agua en la parte inferior. La pregunta es: ¿cuál es la altura del puente si el tiempo cronometrado fue de 3 segundos? Problema número 4. Si un móvil se cae suavemente desde un acantilado vertical cuando su velocidad inicial es 0, la pregunta es: ¿cuánto tiempo le tomará a este móvil alcanzar una velocidad de 35 metros por segundo? Y
el problema número 5 nos dice que se deja caer una piedra desde un acantilado y el sonido que ésta hace cuando toque el agua se escucha exactamente 3.4 segundos después de haber sido lanzada. Si nosotros tomamos en cuenta que la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, la pregunta sería, ¿cuál es la altura de ese acantilado? Bien, ustedes procederán entonces, de acuerdo a lo discutido, a resolver estos 5 problemas en su cuaderno de anotaciones. Recuerden valerse del video, lo pueden repetir las veces que sea necesario y de igual manera pueden abocarse a otras fuentes de información. Los objetivos alcanzados son los siguientes. Describen las características generales de un cuerpo que se mueve en caída libre. Utilizan las ecuaciones generales del movimiento rectilíneo uniforme para describir el movimiento de un objeto en caída libre y resuelven problemas relacionados con cuerpos que caen libremente en un campo gravitacional. Los contenidos desarrollados son movimiento en caída libre. Esto es todo por este día. Agradecemos su atención y esperamos verlos en una próxima emisión. Gracias.